Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Imágenes en vivo desde el Vaticano a estas horas de la tarde, para nosotros noche ya en Roma, donde la feligresía católica se congrega en la plaza de San Pedro para una celebración que está prevista para las 16 horas de nuestro país, una celebración religiosa que va a estar presidida por el Camariengo. Será el rito de la constatación de la muerte del Papa Francisco. A partir de ahora ya comienzan los preparativos oficiales para el funeral de Jorge Mario Bergoglio, el primer Papa latinoamericano quien falleció a las 7:35 horas de la mañana de Roma. Y la comunicación que se hacía horas después y que de alguna manera generó reacción a nivel mundial. Chiara, sin lugar a dudas, una de las noticias o la noticia más destacada de este lunes. Exactamente, Rolando, una de las noticias que sin duda el mundo está hablando, una de las noticias que ha impactado a todo el planeta Tierra alrededor del mundo, para todas las diferentes religiones, porque no solamente los católicos quedamos impactados con esa noticia, sino que también con todas las otras religiones también, porque de hecho que él no solamente era un católico más, era un líder mundial, a nivel mundial, reconocido por varios presidentes, de diferentes lugares. De hecho que varios gobiernos ya también declararon incluso asuetos en sus países, varios gobiernos también daban las condolencias a lo que era el fallecimiento del Papa Francisco. Y por supuesto, aquí al lado, Argentina, su país, uno de los países más golpeados por esta partida. Exactamente. Hace instantes el Vaticano, a través de sus cuentas, comunicaba la causa de muerte del Papa Francisco, que venía atravesando ya por un problema de salud desde hace bastante tiempo. Estamos hablando de un proceso más complicado que empezó el 16 de febrero, cuando fue internado en un sanatorio a raíz de una afección pulmonar, un problema de salud que él padecía. Sufrió varias crisis. Sí. Luego fue de alguna manera reponiéndose, pero dentro de todo con un cuadro bastante delicado, y de cierta manera salió de alta, el 23 de marzo. Sí. Y ahora lo que estoy viendo, y ya vamos a compartir mientras vemos las imágenes en vivo, lo que confirma el Vaticano. Ahí pasé la fotografía del boletín también. Donde que habla de la causa de muerte. Causa de muerte. Murió tras sufrir ¿Sí? Exactamente, un boletín que fue publicado hace instantes nada más por la Santa Sede, donde confirma la causa de muerte del Papa Francisco. Hablamos de un derrame cerebral, entonces, luego de una prolongada enfermedad que llevó a su hospitalización. Entre otras cosas también, recordemos que pese a las indicaciones médicas sí. de guardar un reposo absoluto, el Papa Francisco hizo algunas apariciones públicas, lo hizo 3 veces. La primera fue a la salida del hospital Gemelli, sí, el 23 de marzo. 37 días estuvo internado en el hospital Gemelli por una neumonía, tuvo 3 episodios graves, críticos, que lo volvieron a tener con respiradores. Después de eso, lo que decías, ¿verdad? La primera aparición a la salida, y cuando fue al hospital, a la Basílica de Santa María la Mayor, cuando llevó el ramo de flores y se lo entregó desde el camioncito a uno de los sacerdotes para que haga llegar hasta el altar. Exactamente. Las últimas apariciones del Papa Francisco, esto fue el día de ayer, ¿me confirman? Sí, esto fue el día de ayer. Sí. El domingo de Pascua en la plaza de San Pedro, bastante afectado, bastante cansado,
quizá ya fue la despedida de Francisco de toda la feligresía católica. 35.000 personas estuvieron presentes en la plaza de San Pedro. En todo momento él estuvo acompañado por un enfermero, por un profesional de la salud que lo acompañaba y realizó un breve mensaje a todos los que se encontraban en la misa Domingo de Pascua y luego este recorrido. Otra de sus apariciones fue previa al Domingo de Ramos, ¿sí? El 13 de abril al domingo, que era el Domingo de Ramos, en donde también fue a visitar la Basílica de Santa María la Mayor, en donde también volvió a llevar un ramo de flores. Y después de la salida del hospital, creo que esa fue una de las imágenes más impactantes cuando lo veíamos en su silla de ruedas. Bastante ya tocado, bastante ya débil, se lo veía él como muy cansado. Y después de vuelta el día de ayer, que estas imágenes que son las últimas del Papa Francisco con vida, sus últimas horas con vida, y de hecho fue la última bendición y el último saludo a toda la feligresía católica. Exactamente, para participar de los funeral del Papa Francisco. Exacto, de hecho que el Papa Francisco también había modificado y firmado el proceso de lo que iba a ser el funeral, ¿verdad? Él también ya había hecho ese cambio. No va a ser un funeral cerrado, va a ser abierto al público, según lo que tenemos entendido. Todavía hay varias. La capilla de la capilla privada en donde se constató la muerte del Papa, se lo tenía que trasladar al féretro, que lo va a llevar ya para su funeral, y ya después el último día del funeral se lo va a llevar hasta la Basílica de Santa María la Mayor por un pedido de él. Y él decía que eso ya había preparado con mucho tiempo, y decía él en una entrevista que le prometió a la Virgen y que ya estaba preparado el lugar en donde él quería ser enterrado, y era en Santa María la Mayor porque era mi gran devoción, había dicho el Papa Francisco en una entrevista en el año 2023. Exactamente, a estas horas ya forma parte esto de lo que va a ser el ritual previo al lo que va a ser toda esta ceremonia fúnebre. Ya se está realizando la constatación de la muerte del Papa Francisco. Es un ritual que forma parte de lo que realiza el Vaticano, sí, cuando se da la muerte de un sumo pontífice. Exactamente. Volviendo nomás a la basílica en donde se lo va a enterrar, por así decirlo, él decía que era un lugar que visitaba muchas veces antes de sus viajes y al regreso de ello, y eso se demostró también a su salida del Hospital Gemelli, que fue el primer lugar en donde él se fue antes de ir hasta la Santa Sede. Después también, cuando fue el Domingo de Ramos, también de vuelta fue a visitar la Basílica de Santa María la Mayor, que fue el 12 de abril, cuando fue a rezarle a la Virgen, y se convirtió de esta manera, Francisco se convertía, digo bien, en el primer papa en más de un siglo en ser enterrado en un lugar distinto a la Basílica de San Pedro. Esto que estamos viendo en vivo, ¿podemos tomar, si es que está en español? Vamos a escuchar un poco. Para ir acompañando un poco también de qué se trata el rito de constatación de la muerte de Francisco. Esto es el primer paso de los preparativos para su funeral, así como decía Kiara, él va a ser velado en la capilla de la Casa Santa Marta, que él incluso lo dispuso estando en vida. Esta celebración está siendo realizada por el cardenal Kevin Joseph Farrell. A estas horas se está realizando en el lugar donde residió el Papa Francisco desde el año 2013, y posteriormente ya se va a realizar todo lo que es el ritual hasta que posteriormente se dé la elección del nuevo Papa. De acuerdo al maestro de ceremonias del Vaticano, el féretro del Papa será velado en esa capilla que habías mencionado, la capilla Casa Santa Marta.
siguiendo una disposición que fue tomada por él estando todavía en vida. Los papas solían ser velados en la capilla del Palacio Apostólico, pero Francisco optó por esta alternativa que refleja su estilo de vida más tranquilo, más simple y de alguna manera acortando también los rituales que suelen darse en este tipo de ceremonias. Exactamente. Decía también el Papa Francisco que pidió ser velado y enterrado como cualquier hijo de la Iglesia. Y para hacerlo posible simplificó lo que decíamos el año pasado, el protocolo de los funerales de los pontífices. Con su muerte fue puesto en marcha un ritual que él mismo ya eligió. Ya no habrá, por ejemplo, 3 ataúdes. El féretro será expuesto sin elevarlo en un catafalco. El Papa pidió, como él mismo declaró en varias ocasiones, simplificar y adaptar algunos ritos para que la celebración de las exequias del obispo de Roma expresara mejor la fe de la Iglesia en Cristo resucitado. El rito renovado, además, debía subrayar una de las exequias del romano pontífice, son las de un pastor y discípulo de Cristo. Y lo que decíamos, no va a ser una ceremonia privada como se venía haciendo. El público va a poder ir a darle el último adiós al Papa y se lo va a poder ver. Va a estar en un ataúd en donde se lo va a poder ver, no completamente, pero sí se lo va a poder ver un poco al Papa Francisco. Entonces, esto es todo un protocolo todavía que se va a tener que realizar para llevarlo el último día hasta la Basílica de Santa María la Mayor, en donde será su última morada. Bueno, está trabajando en vivo Jorge Escurra, adelante. Muchas gracias y bueno, dando también seguimiento a lo que tiene que ver con el Papa Francisco, recordamos un poco lo que fue o lo que fueron aquellos días de visita del Santo Padre a nuestro país. Hablamos de los días 10, 11 y 12 de julio del año 2015. Este año justamente se cumplen 10 años de aquellas jornadas maratónicas y también históricas dentro de nuestro país, teniendo en cuenta la visita de este líder mundial. Hablamos del líder de la Iglesia Católica. Y uno de los que estuvo allí muy de cerca con el Papa Francisco fue Rodrigo Hermosa, quien en ese momento tenía 12 años y era parte del coro de niños que recibía al Papa Francisco en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Y llegamos aquí hasta su lugar de trabajo para un poquito rememorar aquella época. Rodrigo, hoy ya a 10 años de aquel momento, ¿qué nos puedes decir al respecto? Todas las enseñanzas que nos dio Francisco en aquella jornada. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, la verdad que fue un momento emocionante y un poco atrevido de mi parte, ¿verdad? La verdad que no supe en el momento saber explicar qué fue el sentimiento. Me atreví en un lapso de segundos a solicitar poder hablarle al oído, ¿verdad? Y bueno, pedir porque pueda pasar a saludar a mis compañeros del coro, que cuando pasó fue todo un descontrol, ¿verdad? Exactamente. Justamente la fotografía que se había hecho viral es la tuya, hablándole muy íntimamente a... Sí, la verdad que como te dije fue un acto atrevido de mi parte. La idea o lo que estaba marcado era poder entregarle algunas cosas al Papa y bueno, en ese interín solicité hablarle y me acerqué directamente al oído, ¿verdad? Por suerte aceptó que le pueda hablar y bueno, lo primero que se me ocurrió fue que pueda pasar a saludarle a mis compañeros y que ellos puedan compartir también lo mismo conmigo. ¿Puedes relatarnos justamente el momento, segundo a segundo, que se dio en aquel entonces? Él llegó y ustedes en qué sector estaban, ¿cómo fue que se dio ese acercamiento tuyo con el Papa? Sí, nosotros estábamos marcados que íbamos a pasar a entregarle algunas cosas al Papa, creo que era un ramo y algunas cosas de filigrana. Como parte del coro estábamos en la tarima y unos minutos antes de que él llegue y se siente y esté ahí con el señor presidente, en ese momento era Cartes, bueno, nos apartaron y se había hecho un sorteo entre los chicos del coro quienes iban a entregarle las cosas de filigrana, los obsequios de filigrana al Papa y bueno, salimos sorteados Janina Ferrari y yo y bueno, ahí nos fueron marcando el paso. Cuando había otra chica también, otra niñita que iba a entregarle unos ramos, bueno, nos juntaron los tres y cuando nos dijeron que podíamos pasar, nos fuimos acercando de a poco al Papa, ¿verdad? No estaba marcado de que nadie te iba a hablar, sino que era entregarle y volver y bueno, en ese interín se me ocurrió y me acerqué y le hablé directamente.
¿Qué sentiste en aquel momento y qué recordás de aquel episodio? Y fue un momento emocionante, ¿verdad? Como te dije, en el momento no me di cuenta de lo que había sucedido. Sin embargo, hay una foto donde todos los niños del coro se van junto a él y yo me quedo parado en el fondo porque fue un momento que no esperaba, ¿verdad? Y bueno, al volver recién a nuestro lugar de ensayo, donde yo cuando le vi a mis papás, ahí fue donde reaccioné y me maté a llanto, ¿verdad? Después sí fue toda una secuencia de entrevistas, emociones, hasta que me pude dar cuenta, ¿verdad? Que fue un acto muy lindo y bueno, hasta ahora de grande se sigue recordando mi familia. En aquel entonces un niño y ahora un joven. Como joven católico, ¿qué nos puedes decir del Papa Francisco? ¿Qué representa, por ejemplo, para vos, dentro de lo que es la iglesia y la juventud misma católica, el Papa Francisco? Mira, yo vi muchas entrevistas y muchos videos de él. Siento que era una persona obviamente bastante abierta, ¿verdad? Coincido con muchos de sus pensamientos. Y bueno, hoy me levanté con la noticia de que ella no está, ¿verdad? Fue la única vez que le pude ver allá en el 2015. Y bueno, una lástima porque siento que era un papa muy carismático, muy bueno y no se cerraba nada. ¿Algún mensaje que se te haya quedado impregnado? El que dijo cuando vino acá que era que hagamos desastre, algo así, que hagamos lío. Ese es el mensaje que se me quedó. Lío dentro de todo bueno al final, ¿verdad? Organizarse bien, como se dice, ¿verdad? Y ahora, dentro de lo que es el grupo de coro, ¿ustedes siguen en contacto? ¿Ya yo seguí en contacto unos años después. Nos quedamos como coros, como en el coro de niños del Papa. Estuvimos actuando en varios lugares, hasta que por motivo de la natación, porque yo soy el primer nadador paralímpico, entonces tuve que dejar, ya no me conseguía como los horarios, digamos, ¿verdad? Y hasta hace poco creo que hubo una intención de reubicarla a todos los niños de esa época, ¿verdad? Y volver a hacer algo, pero hasta el momento no se dio. Muchísimas gracias, Rodrigo. Entonces, Rodrigo, hermosa integrante en aquel entonces del coro de niños que recibió al Papa Francisco en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en el 2015 durante esta visita oficial del Papa Francisco a Paraguay. Gracias, Jorge. Sin lugar a dudas, muchísimas historias que dejó a su paso tras la visita del Papa Francisco a nuestro país, que por supuesto vamos a seguir recordando también tantas historias, tantas anécdotas, lo que fue su paso por aquel entonces por Paraguay. Gracias, Jorge. Y hablando de lo que fue aquella vez también, uno de los anuncios que ya se había hecho por aquel entonces era sobre el primer cardenal paraguayo. Se hablaba ya con insistencia hasta que el 27 de agosto del 2022 finalmente se convirtió en una fecha histórica para la Iglesia Católica Paraguaya, porque el Monseñor Adalberto Martínez Flores fue designado el primer cardenal paraguayo. Exactamente, y de esta manera, por primera vez también en la historia de nuestro país, un cardenal paraguayo va a participar del cónclave, un legado también de Francisco. Esto va a ser en una reunión en la que los cardenales menores de 80 años se van a reunir en la Capilla Sixtina para poder elegir al sucesor del Papa Francisco. Y el cardenal va a viajar el día de mañana a Roma para lo que va a ser esto. Decía él que a las 13 horas, a la 1 de la tarde, decía hoy en la conferencia de prensa que va a estar viajando para Roma. Habló un poco también de lo que espera del próximo Papa, la línea que pueda llevar adelante, si va a ser una línea reformista como fue Francisco, o quizá una línea un poco más conservadora como fueron los otros sumos pontífices también. Esto es lo que decía el cardenal Adalberto Martínez con relación al cónclave, a la elección del próximo Papa y lo que dejó también Francisco a su paso. La mayoría de los cardenales han sido nombrados, la mayoría, digamos, por el Papa Francisco. Y él siempre tuvo un perfil de ser, bueno, muy cercano a los pobres. Allá en Argentina hay sacerdotes que trabajan en las periferias y él mismo le animaba a los sacerdotes de ir hacia las periferias, donde están los sacerdotes de la arquidiócesis, sobre todo Buenos Aires,
A mí me tocó estar en diciembre visitando a nuestros migrantes en Buenos Aires, migrantes paraguayos, y me tocó de ir hacia esos lugares. Porque muchos de nuestros compatriotas viven allá y creo que la iglesia en Buenos Aires y también acá en Paraguay, el perfil nuestro de iglesia es hacer una opción por los pobres, sabiendo de que, bueno, que Dios hace una opción por nosotros para poder servir especialmente a poblaciones más vulnerables, a situaciones de vulnerabilidad que encontramos. Y me parece que sí, que el perfil del Papa Francisco es que todos somos hermanos. De hecho tiene una encíclica muy importante sobre esa, y también es un defensor asiduo de la casa común, del medio ambiente, de la ecología humana y la ecología natural. Bueno, ahí está el cardenal Adalberto Martínez, que va a formar parte también del cónclave para elegir al próximo papa, al sucesor del Papa Francisco. Este proceso podría llevar entre 15 a 20 días más o menos. Veremos si tenemos rápido el humo blanco, si vamos a ver en reiteradas ocasiones el humo negro, como ya se dio en otras oportunidades. También hay mucha expectativa con relación a lo que va a ser esto. Ellos van a estar encerrados hasta tanto puedan elegir al próximo papa. Exacto, van a estar encerrados, aislados de absolutamente todo, decían, sin teléfono, sin internet, y votan los cardenales menores de 80 años, que son máximo 120, y dicen que son como un grupo cerrado que vienen de todo el mundo. Deben guardar silencio absoluto, y si rompen ese secreto o ese silencio es una excomunión directa para aquel cardenal que hable antes de tiempo. Rolando, en total fueron 12 años, 1 mes y 12 días de pontificado, mandato al que llegó el Papa Francisco para suceder a Benedicto XVI, quien había dimitido después de 598 años. Después de todo ese tiempo, un papa pudo renunciar o renunció para poder dejar ese pontificado. Exacto, y estábamos compartiendo las imágenes también de lo que es el cónclave, que es la reunión de los cardenales. Esto vamos a ver con frecuencia en los próximos días también, y hay mucha expectativa con relación a quién podría ser el sucesor. Hay varios nombres que se manejan, entre ellos hay 7 que podrían ser los candidatos más fuertes a ocupar el cargo más importante, ser líder de la Iglesia Católica. Y vamos a compartir en las siguientes placas quiénes son los 7 potables, los 7 papables más fuertes, al menos todos son candidatos de alguna manera. Y empezamos por este señor, Peter Erdo. Él es cardenal húngaro. ¿Qué se sabe de él? Es uno de los mejores situados en la lista de papables de acuerdo a especialistas, a periodistas que cubren el Vaticano. Es conocido como un cardenal conservador con capacidad de diálogo y gran cultura, considerando uno de los mayores expertos en derecho canónico de la historia de Hungría. Fue rector del Instituto Pontificio de Roma y profesor en la Universidad Gregoriana, una de las universidades pontificias más prestigiosas del mundo. Es uno de los candidatos fuertes a suceder a Francisco. Vamos al otro posible candidato también fuerte. De este señor se habla bastante también. Pietro Parolin, cardenal italiano, actual secretario de Estado del Vaticano. Es también uno de los nombres más sonados sobre el futuro papado. Tiene 70 años, fue clave en la diplomacia vaticana, ayudando a fortalecer las relaciones internacionales de la Iglesia en cuestiones delicadas. Como la apertura hacia Cuba, su cercanía con el Papa Francisco y su enfoque moderado lo posicionan como un candidato ideal para quienes buscan estabilidad y continuidad. Tiene gran experiencia en cuestión de crisis y manejo en relaciones internacionales. Vamos a ir avanzando con los otros nombres. De este señor también se habla con mucha insistencia, Kiara. Luis Antonio Tagle, que es un cardenal filipino. Él tiene 67 años,
Es uno de los nombres también destacados, ex arzobispo de Manila y actual prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Tagle es muy cercano al Papa Francisco desde su elección, conocido por su estilo pastoral, inclusivo y su defensa de la justicia social. Es otro de los candidatos para continuar con la reforma del Papa Francisco. Su trabajo en Asia, su enfoque hacia la pobreza y su actitud carismática lo convierte en una de las opciones sólidas para liderar la Iglesia Católica, uno de los nombres que también se habla con mucha insistencia. Vamos avanzando con la lista para ver otro de los posibles papables. Hablamos de este señor Peter Turkson, cardenal ganés. Él tiene 75 años. Es uno de los cardenales más influyentes de África. Fue presidente del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Tiene fuerte enfoque en la justicia social y los derechos humanos. También es conocido por su postura con relación al cambio climático y la lucha contra la pobreza. Su perfil internacional y su capacidad para representar una iglesia global también es un fuerte candidato a convertirse en el primer papa africano. De él es que se hablaba mucho cuando el Papa Francisco ya estaba también internado. Bastante, se habló bastante. Este señor también suena bastante fuerte. Vamos a al siguiente nombre. Este señor también se habló mucho, tiene una línea quizá un poco distinta al del Papa Francisco. Fridolin Ambongo, cardenal congoleño. También es fuerte candidato a convertirse en el primer papa africano. Su lucha por los derechos humanos y su trabajo en fortalecer la justicia social también lo destacaron en el ámbito internacional a medida que África se convierte en un continente clave para la Iglesia Católica. Vamos avanzando. Matteo Zuppi, que es también un cardenal italiano. Arzobispo de Bolonia, es un hombre muy fuerte, también presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Es fuerte candidato a suceder a Francisco. Con sus 69 años es considerado un líder progresista en la Iglesia, comprometido con los más necesitados y con un enfoque de diálogo y mediación. Su proximidad a Francisco también podría considerarlo para dar continuidad a la corriente reformista con la línea impulsada durante la gestión, durante el papado de Francisco. Otro de los candidatos también es Raymond Burke, es el cardenal estadounidense. De 76 años, representa una corriente más conservadora dentro de la Iglesia sobre posturas firmes, sobre cuestiones doctrinales y su oposición a una de las reformas de Francisco. Podría ser un candidato para revertir las políticas implementadas por Bergoglio. Esto podría generar incluso más división dentro de la Iglesia Católica. Y vamos a compartir la fotografía de al menos los 7 nombres más fuertes de quienes se hablan con insistencia para que pueda suceder al Papa Francisco luego de confirmarse su fallecimiento. Hay otros nombres también del cual se habla, pero estos son los nombres más potables, o al menos lo que se menciona. Hablamos de la prensa que sigue muy de cerca las actividades de Francisco, especialistas también que mencionan de entre estas personas, de estos cardenales, podría salir el próximo papa. De hecho, que entre estos nombres, por ejemplo, el de Pietro Parolin, el de Peter Turkson, por ejemplo, fueron nombres bastante escuchados cuando ya el Papa Francisco ingresó al hospital Gemelli por esa neumonía bilateral, cuando ya tenía sus crisis, cuando el mundo hablaba de que posiblemente el Papa Francisco no iba a salir con vida quizás del hospital. Eran nombres ya que veníamos escuchando, y específicamente el de Peter Turkson, porque todos hablaban de que él podría ser el primer papa de color en la historia de lo que es la religión católica. Algunos hablan también del filipino, de Tagle, pero se habla con más insistencia de los cardenales italianos, así es que veremos si el cónclave final define de forma rápida, si esto va a llevar su tiempo. Sabemos que dentro de todo también esto forma parte de negociaciones, de grupos que se van formando, de divisiones, porque de hecho la Iglesia Católica enfrenta una división. Hay sectores muy conservadores, hay otros sectores que siguen la línea implementada por Francisco, y vamos a ver cómo va a seguir esto.
de alguna manera podría incluso haber otros nombres también que no están en Claro. esta lista y que finalmente termine siendo el Papa, pero muchos mencionan de que el siguiente Papa podría llevar la misma línea implementada por Francisco. Bueno, enseguida vamos a ir hablando un poco más de lo que significa esto. Vamos a traerles informaciones que se generan a estas horas en Roma, también testimonios a nivel local, los mandatarios a nivel mundial también. Vamos a estar contándoles nuevas informaciones con relación a la muerte del Papa Francisco, su funeral y la elección del próximo sumo pontífice. Bajo vuestra protección. ¿Cómo se escucha a Dios? Hemos escuchado ¿Por alguien? Enseguida vamos a compartir también del ámbito local, varios religiosos, varios sacerdotes también hablaron un poco de lo que va a ser a partir de ahora la ceremonia del funeral del Papa Francisco, también la elección del próximo Papa, expectante también desde nuestro país con relación a todo lo que se va a dar en Roma. Exactamente, decíamos, a partir de mañana viaja el cardenal paraguayo también, que es histórico, por primera vez va a formar parte del cónclave. Y decíamos, hablaron varios sacerdotes también acá en nuestro país, sí, con respecto a esto. Lo primero que hay que hacer es confirmar el fallecimiento del Santo Padre. Eso corresponde al cardenal Camarlengo. Una vez que ha confirmado su fallecimiento, él debe comunicar primeramente a todos los cardenales presentes en Roma, luego a todos los cardenales dispersos por el mundo, también al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede y también a los mandatarios, a los jefes de Estado de todos los países del mundo. El Papa en vida, si es que realmente el Papa ya no está en vida. También de romper el anillo del pescador es un ritual que de alguna manera también confirma el fin de su papado. Papado, exactamente. El anillo del pescador es una joya que pasa casi desapercibida, ¿verdad? Para muchos. Que esto que estamos viendo. El que estamos viendo. Cobra especial protagonismo en estos momentos en donde un papa fallece, o en el caso de Benedicto XVI había renunciado y lejos de ser un simple accesorio tiene su historia y su función
solemne en donde marca la anulación, el fin de una era y el comienzo de otra. Decía, ¿qué representa realmente este anillo y por qué se convierte en un elemento clave cuando el trono de San Pedro queda vacío? El llamado anillo papal no se denomina oficialmente de ese modo, sino que se llama anillo del pescador o piscatorio. Según del latín, este nombre tiene una explicación. El único que puede portarlo es el legítimo sucesor del apóstol San Pedro, el primer papa según la tradición católica, quien fue precisamente un pescador. Y por el anillo está justamente un pescador y también escrito el nombre del papa en latín, en donde se lo coloca una vez que él es elegido papa. Es elegido papa y también cuando ya la Santa Sede anuncia al mundo que hay un nuevo papa. Hablando de protocolos también, lo que llamaba un poco la atención es que la Santa Sede, en todas las cuentas oficiales que tenía, estaba Papa Francisco, en todos los idiomas también, no le estaban habilitadas las cuentas, pero hoy vimos que el Vaticano ya cambió lo que respecta al tema de la cuenta en español, por ejemplo, del pontífice. Anteriormente decía Papa Francisco, ahora ya cambia esto a la espera también del próximo Papa. Presumimos que esto va a tener sus días de cierta manera. Por ahí sí podemos, no sé si podemos mostrar eso, la cuenta en X. Sede vacante. Le ponen ya ahora las redes sociales. Sí. Ahí vamos a compartir. Apostólica Sede Vacans, dice, esta es la cuenta de ex, pontifex_es, y antes decía Papa Francisco. Sí, Papa Francisco, y ahora queda así. De cierta manera, el Vaticano también ya modificó las redes sociales a la espera del próximo pontífice. Exacto. Vamos a ver también el nombre que llegue a elegir, de cierta manera. Claro, el próximo papa, ¿verdad? El próximo papa. Porque cada uno elige un nombre de acuerdo a lo que, a su historia, a su creencia o a lo que ellos quieren seguir, ¿verdad? O el camino que ellos van a tomar mientras estén en el papado. Exactamente. De cierta manera también forma parte de todo este proceso que estamos viviendo y estamos acompañando. Hablando de esto, Kiara, lo que nos decía el tema del libro de condolencias. Del libro de condolencias. Se habilitó en la Catedral Metropolitana esta mañana y mucha gente ya estuvo por allí. Vos sabés que sí, esta mañana se habilitaba el libro de condolencias, más que nada cuando nosotros estuvimos ahí estaban varios alumnos de un colegio cercano que estaban dejando su mensaje. También les decía, hay una urna que está habilitada para las cartas. Si no quieren escribir en el libro de condolencias, entonces escriben una carta en honor al Papa Francisco y depositan en esa urna. Todo esto después, les decía, va a ser llevado hasta la Santa Sede una vez que se cierre a esto. Hoy esto va a estar habilitado hasta posterior a la misa de las 19, que se va a realizar también en la catedral, y como les decía, tanto el libro como las cartas van a ser entregados a la Nunciatura Apostólica. Esto es en horario continuado, pueden ir todas las personas que quieran pasar a dejarle un mensaje al Papa Francisco. Les decía, hoy llegaron ya varios alumnos, incluso algunas personas también, y llegaban en lo que es la Catedral Metropolitana para poder despedir y dejar sus condolencias por la partida del Papa Francisco. Hemos recibido la triste noticia del fallecimiento del Santo Padre, nuestro Papa Francisco. En este tiempo pascual, la octava de Pascua, y podemos decir primeramente que la Pascua, la alegría de Jesús resucitado, no cancela el dolor, no evade, pero sí lo transforma, lo cambia, porque nosotros celebramos la vida y celebramos la entrega del Papa Francisco, su testimonio, porque él es tan querido por todos nosotros, por toda la iglesia, tan admirado, y le conocemos como el Papa de la Misericordia, que nos ayudó a vivir el Evangelio de una manera más profunda,
que nos dio una identidad como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como Iglesia Católica en salida, y que nos decía, hagan lío, el lío de la caridad. Nos decía, jóvenes, juéguense por Cristo, no tengan miedo, salgan a anunciar la buena noticia. Por eso para nosotros, en medio del dolor y en la tristeza, a despedir a un gran sumo pontífice, un gran papa, el primer papa latinoamericano, también hay mucha gratitud, mucha esperanza y también alegría de que ha podido completar su peregrinación entre nosotros, terminando la Semana Santa, muriendo con Cristo y resucitando con Él. Bueno, esto pasa en la Catedral Metropolitana, de hecho que vamos a seguir esta tarde, nos imaginamos que más gente va a ir apareciendo, va a ir llegando también la misa que se aproxima a las 19 horas. Y a propósito del libro de condolencias, la Nunciatura Apostólica en Paraguay también lanzó un comunicado con relación a esto. Habilitará el libro de condolencias en su sede, que está ahí sobre la calle Ciudad del Vaticano, 350, casi 25 de mayo, a partir de mañana martes 22 hasta el viernes 25 de abril del 2025, de 10 a 17 horas. También se va a poder firmar el libro de condolencias. Exactamente, ahí está. Entonces, otro lugar en donde la gente puede ir. Quizás no pueden pasar por la catedral, entonces pueden pasar por la Nunciatura Apostólica para poder firmar el libro de condolencias y dejar un mensaje en nombre o en memoria del Papa Francisco. En su comunicado también, la Nunciatura Apostólica invita a unirse en oración por el eterno descanso de su santidad, el Papa Francisco. Esa imagen que estábamos observando fue una de las más emblemáticas e impactantes del Papa Francisco. El mundo estaba encerrado viviendo la pandemia del COVID-19 cuando la imagen del Papa Francisco en la plaza de San Pedro, totalmente vacía, recorría el mundo, oraba por las personas contagiadas, por las personas fallecidas. De hecho, esta pandemia derivó en la muerte de millones de personas a nivel mundial, y esto fue uno de los momentos más emblemáticos y más significativos cuando el sumo pontífice oraba por la humanidad. Exactamente, y a estas horas también, Rolando, se está haciendo la misa de constatación de muerte, en donde oficialmente le dan saber al mundo de que el Papa Francisco ha fallecido. Estas son imágenes en vivo y en directo desde el Vaticano. Vamos a escuchar un poquito. Imágenes que se generan en el Vaticano de esta celebración que se realiza a estas horas, mientras en la plaza de San Pedro una gran cantidad de fieles van instalándose, van llegando, van sumándose para lo que va a ser la vigilia para el funeral del Papa Francisco. También volvemos al plano local para hablar también de diferentes reacciones. Recordemos que Francisco fue el primer papa de la congregación jesuita. Varios que forman parte de esta congregación también hablaron en las últimas horas con relación a lo que deja el sumo pontífice, y estas fueron algunas de las expresiones que recogimos en el transcurso del día. Creo que es un momento, por un lado, triste porque se nos va este hombre tan grande y tan bondadoso, no tan cercano como vos mismo decías, pero al mismo tiempo creo que lleno de esperanza.
Esperanza por su vida, esperanza por su compromiso, esperanza por las puertas que él fue abriendo durante estos 12 años de pontificado, ¿verdad? Entonces, no es solo tristeza, sino también de gratitud a Dios por habernos permitido a la Iglesia contar con este hombre sabio, cercano y al mismo tiempo comprometido con la fe y con la gente. Como un hermano más que fallece, pesa y al mismo tiempo tiene su impacto. Pero no es solamente un compañero de congregación, es un compañero y un jefe como iglesia, y no solamente de los jesuitas, sino de toda la Iglesia Católica, ¿verdad? Y como sobre todo la partida de un líder reconocido por propios extraños, de una personalidad rica y sobre todo de una personalidad coherente. Bueno, ahí está lo que decía el padre Carlos Caballero. También vamos a escuchar lo que decía Pedro Kriskovic, un colega bastante destacado que por años cubrió y sigue cubriendo temas relacionados a la Iglesia Católica. También hablamos con él hoy y esto es lo que nos decía. Fue un papa que comprendió lo que es el mundo de hoy. Por eso lo lloramos tanto. Ojalá que tengamos a alguien que nos siga dando los consejos, las palabras que él nos dio. Y él decía que la Iglesia no la interpretemos, que la Iglesia no sea un laboratorio de análisis clínicos, que se analice abstractamente la realidad, que dé consejos sobre un análisis abstracto, sino la Iglesia como hospital de sangre, que pare la sangre del mundo de hoy que está sangrando. Puede sangrar físicamente o puede sangrar con el alma. Qué significativo que haya partido un lunes santo, el día de la Pascua, un lunes de Pascua, mejor dicho, el lunes de la Pascua del Señor que él vive hoy. Supo romper varias barreras que detenían a muchos hijos de católicos a seguir la fe. El amor hasta el extremo. Vivir el amor significa comprender, ¿verdad? En ese sentido, él tenía esa mirada comprensiva, esa mirada que abrazaba, que tiene un nombre, que es la misericordia. Esa mirada de misericordia de Dios que insistía mucho cuando visitaba las cárceles. Su última despedida en una cárcel fue un Jueves Santo. Él fue junto a los presos a quienes lavaba los pies en cada Jueves Santo. Esa vez ya no lo pudo hacer y lo hizo con su presencia, es decir, él comprendía el dolor humano. Y nunca olvido que cuando estando en el vuelo papal le entregué una estampita de la Virgen de Cacupé, él dijo la gloriosa mujer paraguaya. Y a esa gloriosa mujer paraguaya después le incluía a Chiquitunga, nos dio nuestra primera beata, nuestra futura santa. 3 países más pequeños geográficamente hablando, que son Ecuador, Bolivia y Paraguay. Ese fue el primer viaje oficial del Papa, porque el que hizo a Brasil en el 2013 fue por la Jornada Mundial de la Juventud. El país que él incluyó a Paraguay, esto nunca lo olvido, que el padre Aldo Trento nos dio la primicia, hoy ya los dos en el cielo, y él incluyó a Paraguay como entre el primer país. La primera gira oficial incluyó a 3 países, los más pequeños geográficamente. Cuando llega a la basílica y se encuentra con la madre, con la Virgencita, él se descompensa. Qué lindo que destaques esto, como que van brotando los recuerdos, como que recordamos a una persona, un ser querido cuando parte, ¿verdad? Es como que te van brotando los recuerdos y eso es espectacular. Él se emociona, él llora en ningún viaje, porque antes le acompañábamos inclusive cuando estuvimos en Bolivia. En Ecuador no se había emocionado así, pero él lloró, se emocionó ante la Virgen de Cacupé. Él tenía un afecto entrañable a la Virgen. Es como que la emoción le sobrepasó. No era tanto el cansancio físico ni nada de la emoción. En Paraguay es como que se despierta. Y eso él percibió del pueblo paraguayo, un pueblo joven, feliz, alegre, que en medio de todas las dificultades que vivíamos y que vivimos, un pueblo que le abrazó y que se sintió abrazado. Bueno, ahí está, diferentes expresiones también, y por supuesto que hablamos también con la gente, quien de alguna manera no estuvo expectante de la visita del Papa Francisco a Paraguay. A muchos nos tocó trabajar en ese momento en diferentes lugares, y la gente que no estaba trabajando en ese momento participó de las diferentes actividades, ya sea de la recepción en el aeropuerto, en Iguazú,
en la costanera de Asunción, en diferentes lugares, en los bañados también. Sí. Y para cada católico tuvo un significado distinto la visita de Francisco a Paraguay. Exactamente, y yo creo que es una visita que siempre la vamos a recordar, así como las personas que vivieron la visita de Juan Pablo II, ¿verdad? Lo recuerdan con mucho cariño. Y salimos rolando a la calle para poder hablar con la gente y poder también saber qué significa para ellos el Papa Francisco. Y el colectivo del Papa pasó al lado nuestro y yo tanto me emocioné que sentí todo piel de gallina, me puse a llorar. Tanta emoción que sentía y tanta alegría al mismo tiempo. ¿Qué te pareció su paso por nuestro país? ¿Qué representó para vos? Un buen paso, de que le aprecia mucho a las mujeres paraguayas. Eso está bien también. Pues es muy bueno, fue muy bueno. Fue un papa muy humilde, le gustaban mucho los niños. Sí, le encantaban los niños, todos les encantaba. Era una gran persona, alguien que reivindicó en primer lugar a la mujer paraguaya. Yo como hijo de madres paraguayas que vivían en la Argentina, pude ver que él luchó. Hoy en día, por ejemplo, la Villa 31, donde hay muchos de nuestros compatriotas, están de luto. Así como fue la gran pérdida de Juan Pablo II, esta es una gran pérdida también. Son dos papas que marcaron la historia. También el rito de la constatación de la muerte de Francisco. La información que publica también Así Prensa, que es un medio allí del Vaticano, es que, y desde la oficina de prensa de la Santa Sede, que el testamento espiritual del Papa Francisco será publicado hoy. Vamos a estar pendientes de la página también de la Santa Sede, después del solemne rito de constatación de la muerte en la capilla de Casa Santa Marta, donde reposan los restos mortales del pontífice. Mañana martes, los cardenales presentes en Roma decidirán cuán será el traslado del cuerpo del pontífice a la Basílica de San Pedro para que los fieles que lo deseen puedan ofrecerle su respeto por última vez. Así es que esto es la información actualizada que se tiene en estos momentos con relación al tema de los funerales y también de lo que está pasando allí en el Vaticano. Y a lo largo de su pontificado, el Papa Francisco se encargó de encarar temas muy sensibles para la Iglesia Católica. Al siguiente material vamos a ver algunos de ellos. Desde aquel miércoles 13 de marzo del año 2013, cuando Jorge Mario Bergoglio fue elegido como máximo representante de la Iglesia Católica en la Tierra, no eluyó temas sensibles y polémicos. Sus actos y declaraciones le valieron la calificación de revolucionario. ¿Coincidencia o no? 34 años antes, en la República Argentina, el pintor y escultor Benjamín Solari Paravicini visionó en sus escritos y dibujos las nuevas ideas que llegarían a futuro de la mano de un Papa del Sur. Nueva era llega, mundo en disfraz, mascarada perenne. La Iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado y el nuevo será joven de ideas. Otro escrito, Papa Nuevo. ¿Qué? A divergencias. El nuevo Papa será, luego de arduas luchas internas, dos luces diferentes, dos verdades, dos problemas. Avanzará el confusionismo y de ello surgirá lo inesperado. Chico. Enero del año 2022, Boston, Estados Unidos. El cardenal Bernard Lowe permaneció 19 años frente a la Iglesia Católica. 48 curas y otros empleados de su arquidiócesis fueron acusados de abuso. El escándalo se extendió durante 6 décadas e involucró a por lo menos 237 sacerdotes y 789 menores. En el año 2019, el Papa ordenó eliminar el secreto pontificio en los casos de abusos a menores. El Vaticano creó un equipo especial para orientar a las iglesias locales sobre el protocolo vigente para denunciar estos delitos. En la iglesia
De esta manera, el Papa abrió la puerta también al fin del celibato en la Iglesia Católica. Para que un sacerdote se pueda casar. El celibato en la Iglesia Occidental es una prescripción temporal, no sé si se resuelve de un modo o de otro, ¿no? Pero es provisoria en este sentido, que no es eterna. Como la ordenación sacerdotal es para siempre, te guste o no te guste. Que dejes o no dejes es otro problema, pero para siempre. El celibato es una disciplina, podría revisarse. Sí, sí. Francisco se refirió de esta manera a las personas divorciadas que volvieron a casarse. Queste persone non sono affatto scomunicate, non sono scomunicate e non vanno assolutamente trattate come tali. Esse fanno sempre parte della Chiesa. De esta manera, Francisco marcó su estadía en la Santa Sede, un papa sudamericano que en su pontificado sin dudas dejó un antes y un después, no solo para la feligresía católica, sino para el mundo entero. Tenemos que mencionar que hace instante la Santa Sede dio a conocer el testamento espiritual que dejó el Papa Francisco y vamos a compartir. Ahí pasé el escrito, vamos a mencionar lo que dejaba en... Ahí está, les pasé para poder mostrar lo que hacía referencia. Dice, en nombre de la Santísima Trinidad, sintiendo que se acerca el ocaso de mi vida terrena y con viva esperanza en la vida eterna, deseo expresar mi voluntad testamentaria solo en cuanto al lugar de mi sepultura. Mi vida y mi ministerio sacerdotal y episcopal los he confiado siempre a la Madre de nuestro Señor, María Santísima. Por tanto, pido que mis restos mortales descansen esperando el día de la resurrección en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Deseo que mi último viaje terrenal termine en este antiquísimo santuario mariano, al que acudía en oración al inicio y al final de cada viaje apostólico, para encomendar confiadamente mis intenciones a la Madre Inmaculada y agradecerle sus dóciles y maternales cuidados. También dice, pido que se prepare mi sepulcro en el nicho de la nave lateral entre la capilla Paulina, capilla de la Salus Populi Romani, y la capilla Sforza de la citada Basílica Papal, como se indica en el anexo adjunto. El sepulcro debe estar en la tierra, sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción, Franciscus. Los gastos para la preparación de mi entierro serán cubiertos por la suma del benefactor que he dispuesto, que será transferida a la Basílica Papal de Santa María la Mayor y para la cual he encargado las oportunas instrucciones al arzobispo Rolandas Manricas, comisario extraordinario del capítulo liberiano. Que el Señor dé una merecida recompensa a quienes me han amado y se seguirán rezando por mí. El sufrimiento que se hizo presente en la última parte de mi vida lo ofrecí al Señor por la paz mundial y la fraternidad entre los pueblos. Santa Marta, 29 de junio del 2022. Francisco, firma ahí abajo. El testamento espiritual del Papa Francisco que dio a conocer hace instantes la Santa Sede. Sin lugar a dudas,
todas, con la noticia más destacada. Guarda relación con la muerte del Papa Francisco. Estábamos compartiendo imágenes de la congregación de la gente allí en la Plaza de San Pedro, el rezo del rosario, el rito también, de cierta manera, la confirmación de la muerte del Papa Francisco. Y hace instantes compartíamos también lo que fue su testamento espiritual, que seguramente van a estar ampliando ya en el noticiero central hoy con Mercedes. ¿Cómo está, Mercedes? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Bien. Felices Pascuas. Igualmente. Sí, la verdad que qué noticia, ¿verdad? Posterior a la resurrección, a una fecha tan importante para la Iglesia Católica. Quienes creemos en Dios, en la Virgen y cómo funciona la vida, decimos esperó hasta uno de los eventos anuales más importantes, ¿verdad? Exacto. Y después, bueno, ya producto de unas largas internaciones de varios meses, lastimosamente no aguantó. Esto es lo que pasa ahora, en este momento, imágenes en vivo y en directo. Exactamente, Roma se prepara para el funeral del Papa Francisco. Un funeral con muchos protocolos, sí, pero dentro de esos protocolos otra vez, exacto, él le dio su toque hasta su último suspiro. Estábamos compartiendo el testamento espiritual que ya escribió en junio del 2022, Mercedes. Sí. En junio del 2022, donde pide que todo sea simplificado, donde él quería estar... Simple, sencillo. Simple, sencillo, pidió que no tenga muchas cosas en su tumba, que solamente vaya una inscripción que diga Francisco, y de alguna manera incluso daba toda la indicación de cómo se iba a hacer la transferencia para cubrir los funerales. Es algo totalmente simple. Muy sencillo, planeado, muy evidentemente, planeado. todo muy organizado, tenían una cuenta bancaria, lo directamente relacionado a su sepelio y todo el protocolo que conlleva. Una persona estaría donando lo correspondiente a esos gastos, o sea que ni siquiera se va a sacar del Vaticano un presupuesto específico que por lo general en experiencias anteriores fue multimillonario, ¿verdad? El presupuesto después de la muerte de un papa. Sin embargo, aquí se espera total austeridad y muy coherente con el estilo de vida y lo que pregonaba el Papa Francisco. Simplemente para repasar contigo, dice, pido que se prepare mi sepulcro en el nicho de la nave lateral entre la capilla Paulina, que es la capilla de la Salus Populi Romani, y la capilla Sforza de la citada Basílica Papal, como se indica en el anexo. Por lo visto dejó un anexo también, ¿verdad? El sepulcro debe estar en la tierra, sencillo, sin decoración particular. Bajo tierra, él quiere ir bajo tierra, si no hay un panteón, porque muchos también tienen un panteón a eso. Y con la única inscripción Francisco. Y también habla de los gastos que estábamos mencionando, decía que cómo se va a cubrir, que se va a transferir a la Basílica Papal de la Santa María, y va a ser el primer papa que va a ser enterrado en otro lugar en comparación a los demás también, según su deseo. Evidentemente eso dentro del protocolo que es muy tradicionalista, se puede. Yo pensé que independientemente de la voluntad del Papa, habían cosas que no podían modificarse, como por ejemplo el lugar de entierro, pero evidentemente, y a juzgar por este caso, sí se puede. Él eligió un lugar diferente. Y cerró con esto. Dice que el Señor dé una merecida recompensa a quienes me han amado y seguirán rezando por mí. El sufrimiento que se hizo presente en la última parte de mi vida lo ofrecí al Señor por la paz mundial y la fraternidad entre los pueblos. ¿Tú te das cuenta lo providencial que es esa última frase? Porque eso fue escrito en el 2022. Por eso. ¿En julio? ¿Cuándo? En junio del 2022. En junio del 2022, o sea, hace 2 años y medio. Sí. Y en realidad, la última etapa de su vida sí tuvo sufrimiento, porque él estuvo ¿cuántos meses? Más de 2 meses estuvo internado. Sí. ¿Verdad? Y los conflictos bélicos siguen tan frescos, inclusive más frescos ahora que en ese entonces. Entonces, él dice, mi último sufrimiento es real, es lo que pasó. Ucrania, Rusia, hablamos también de lo que había pasado en Israel, ¿te acordarás? Y que de hecho él siempre tuvo un discurso de llamado a la paz, cuando muchos otros papas en su momento ni siquiera abordaban el tema, ni siquiera hablaban de esa situación, en donde creían que no podían interceder, entonces directamente no presentaban una opinión al respecto y tampoco, de una manera, por decirlo mal y pronto, alteraban a la feligresía con ese tipo de situaciones que creían que estaba lejos de su alcance. Pero él abordó absolutamente todos los temas, hasta aquellos que le dio roncha a muchos, ¿verdad? Un hombre de una capacidad de transformación de la iglesia,
tuvo medidas muy necesarias y modernistas, ¿verdad? Insistió mucho con el tema del medio ambiente, eso le valió también críticas por parte de grandes multinacionales, por parte de gobiernos, incluso también insistió bastante en eso. Y como decía, parece que presentía... Él hizo una modificación, ¿verdad?, en el organigrama de la curia católica también. Sí. O sea, por ejemplo, mujeres nunca antes ocupaban espacios importantes dentro de la curia. Volvieron a comulgar los separados también. Volvieron a comulgar los divorciados vueltos a casar. Exacto. ¿Verdad? Algo que realmente madres solteras pudieron bautizar a sus hijos, ¿verdad? Si bien él fue bastante progre, se podría decir, también tuvo críticas por parte de quienes no veían sus intervenciones como algo positivo para la religiosidad católica. Y ahora la gran pregunta es, ¿van a continuar, el próximo Papa va a continuar con esta reforma que introdujo dentro de tanta resistencia Francisco dentro de la Iglesia Católica, o van a volver a lo conservador que era? Porque esa es una realidad. Su transformación, su renovación, sus nuevos criterios, o por lo menos los nuevos criterios que él creía que la Iglesia Católica tenía que tener para volverse más inclusiva, no se terminaron. No. ¿Alguien va a cortar ese proceso o alguien va a continuar ese proceso? Y ahí saltan los candidatos, y hay muchos que mencionan ya leí tantos nombres, ¿verdad? Pero casi todos replican los 7 más potables, entre los que se encuentran personas que eran muy próximas a él y que podrían continuar ese legado que había, o esa ideología o ese sistema que instaló Francisco dentro de la Iglesia Católica. En donde también figuran un afroamericano, en donde también figura un filipino, húngaro. Sí, podríamos tener un cambio radical también en la próxima elección, ¿verdad? Pero lo cierto y concreto, se fue un enorme papa. O sea, él fue un gran papa, colaboró muchísimo con Paraguay, quiso muchísimo a Paraguay y realmente nos regaló muchos detalles lindos. Y fíjate, Mercedes, que él estuvo hasta el último día. ¿No? Algunos papas, en el caso de Juan Pablo II, ya dejamos de verlo durante mucho tiempo hasta que se supo de su muerte. Pero en el caso de Francisco, él estuvo hasta ayer. Ayer parece que se despidió. Yo creo que eso tiene que ver con su espíritu, porque él siempre se mostró, y de hecho que parte de su legado es la cercanía de la Iglesia a la gente, ¿verdad? O sea, siempre muy cercano, siempre muy accesible, siempre muy cordial, muy empático, y hasta el último día de su vida cumplió ese estilo. A pesar de las recomendaciones de mantener un reposo absoluto, yo te puedo asegurar que esto está contra toda recomendación médica, ¿verdad? Y él decidió salir, y así se despidió, porque esa fue su última aparición el domingo de Pascua, haciendo el recorrido por la Plaza de San Pedro ante 35.000 personas. Cumplió con su misión hasta el último día de su vida. Menos de 24 horas después anuncian que él falleció de un derrame cerebral. Nos lo vamos a recordar con mucho cariño, ¿verdad? Además, bueno, nos tocó trabajar cuando vino para el momento más importante de mi carrera. A lo mejor, bueno, vos tenés a lo mejor otros momentos, pero fue mágico. No, para todos. Para personas que incluso no profesan la religión católica, fue un momento especial. Impresionante fue lo que se vivió en esa época. Hay muchas actividades también, Mercedes, 19 horas de la misa en la catedral. Sí, hay un calendario católico y de hecho que todas las próximas misas se hacen en honor al alma del Papa Francisco, las misas que se van a realizar no solamente en la Catedral Metropolitana, sino también en todas las iglesias, capillas. Mañana viaja Monseñor Adalberto Martínez. ¿A qué hora viaja? A las 13 dijo él. Todavía no le habían confirmado bien, pero dijo a las 13 por ahí voy a Roma, y ya va a internarse allí también hasta la elección. Hablando otro, tengo un regalo de Pascuas para vos. Gracias, Mercedes. Sabes, mi tradición son huevos de gallina pintados, esterilizados por supuesto, y rellenos con un maní, que parece una garrapiñada, pero es con leche, y es una tradición alemana. Pero ese no vino para Espino, la verdad, no vino para mí. Yo sabía que ese vago hoy no venía. Aníbal tiene otros compromisos, así que después me contás qué tal. Te voy a comentar. Bueno, te dejo para seguir con las noticias. Gracias, nos vemos.